Buenas, profe. Muy buenas tardes. Bueno, ya noches. Pum, 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 pum. Hola, profe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Todo bien. Profe, no me respondió el WhatsApp que le pregunté. Tengo problemas con el audio de mi celular. Mira, cuando tienes diferentes documentos no pueden ser guardados como uno solo. Lo que tú haces es copiar un documento dentro de otro y crear capas. Y entonces guardas el documento. Y ahí lo puedes guardar como PDF, por ejemplo. Pero cuando tú guardas muchos documentos, cada documento se guarda como si fuera un solo archivo. O sea, yo sí tengo en mi mesa de trabajo, la mesa de trabajo, arribita se ponen diferentes imágenes, yo puedo trabajar en simultáneo, correcto. En Illustrator puedes crear varias mesas de trabajo y guardarlas todas como si fuera un documento de varias hojas. Pero en Photoshop no. Ya, se guardan, o que se exportan individual. Sí. Ya, gracias, profe. Profe, aprovechando de pronto ahora también para hacer una pregunta. Yo tengo un computador que es de 8 de RAM. Entonces, me descargué Blender. Ya yo había trabajado con Blender antes, pero no en un computador propio. Y resulta que ajá, tengo las 8, pero no sé si me dejará trabajar tranquilo más adelante. No, no debe haber problema, la verdad, no debe haber problema. Lo único que te pide el computador, si lo tienes, o sea, si lo tienes, pues te lo pide, y si no lo tienes, tú desactivas esa opción y ya es tarjeta de video. Una tarjeta de video, cualquiera de las actuales, o sea, de los últimos 2 o 3 años funciona. Pues, por ese lado, no. Blender no es tan exigente. Y no se puede trabajar y en cuanto a animación en Blender, Todo, puedes hacer todo. o sea, no pone dificultad. No pone dificultad. Blender es muy ligero, muy estable a comparación a las versiones del 2.79 hacia atrás. Es muy poderoso. De hecho, tengo muchos amigos que trabajan en la industria, en animación y modelado 3D, y yo soy un evangelista, como ya sabrás, y ya los he convencido a todos de que se pasen a Blender. A Blender. Sí. Todos están estudiando, esta cuarentena todos estamos estudiando Blender al máximo. O sea, se convirtió en una herramienta súper poderosa. Estamos dándole con todo. Ok. Profe, usted pudiese mostrarnos un ejemplo de un resultado usado en un material audiovisual, o sea, un resultado final hecho en Blender, iniciado en Blender. Ya estoy pensando. Pam, 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 pam. O sea, mío propio no, porque no he hecho ningún render para video, pero todo lo que se hace en Blender, ellos tienen una cosa que se llama Open Movies, que usan el Blender con la tecnología que están estudiando y con esa tecnología nueva y con esos nuevos cambios hacen una película. Así que siempre estás viendo en esa película por dónde va Blender y qué está haciendo. Entonces te puedo mandar en el link de WhatsApp y en el de herramientas digitales un link con algunos de YouTube. Cosas que yo haya hecho, voy a compartirte Que no ahora. es necesariamente, bueno, si no tienen, o sea, que no sea en video, cualquier resultado final de cualquier trabajo que se haya iniciado Sí. en Blender y obviamente en producción pasa por otros procesos, otros programas, ¿no? Bueno, ahora mismo te puedo pasar es algo que tengo, que estoy usando ahora mismo, porque esto lo estoy usando para unas clases en tercero. Entonces te puedo pasar algo de eso, te voy a mostrar algo de eso y te voy a pasar los otros links como para que tengas una perspectiva. ¿Dónde Ok, tengo yo gracias. eso? Tan, tan, tan. Cursos virtuales. Aquí está. Cursos virtuales, software gratuito. Chan, chan, chan. Test plans.
Lo estoy pasando ahora mismo al WhatsApp. WhatsApp. Estas son unas plantas que estoy haciendo con el grupo, suena ahora mismo WhatsApp, que estoy haciendo con el grupo de tercero y va para un cortometraje. Entonces, parte de la tarea del primer módulo fue crear plantas en 3D. Quedó muy bueno, profe. Y eso después, ¿cómo animan eso después? Tendría que mostrarte todas las opciones que tiene Blender, que son varias, para animar tanto la planta en sí Y como todos los aspectos de... esa estructura completa fue hecha en Buenas Blender, noches. todo. Buenas noches. Esa estructura de las plantas es desde cero hecha en Blender. Desde cero. Y eso se puede exportar y usarse después en After Effects y mandar a Cualquier Premiere parte. y todo. Sí, sí. Quedó bien bueno. No, de hecho, esto no es un resultado final. Es un previo hecho con la tecnología de Blender que se llama Eevee, que es un renderizador en tiempo real. Entonces, este render, si yo lo pusiera por renderizado en software, en mi máquina se demoraría una hora 30 más o menos. Pero ese render de esa misma imagen con Eevee demora, creo que 1 minuto, más o menos. Entonces, la diferencia es bestial. ¿Qué les iba a mostrar a ustedes? Ah, ok, el link de Open Movies. Estoy pasándote una también al YouTube, al WhatsApp, que se llama Spring, primavera. Bueno, entonces creo que ya es hora de comenzar. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas. Hola, profe. Listo. Entonces, voy a compartir, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Listo, bueno, yo les pedí que por favor hoy me pasaran, puede ser por WhatsApp o puede ser ahora mismo, pueden mostrarme ahora cada uno una imagen para ser usada dentro de una composición a futuro. Entonces voy a mostrarles cuál va a ser el proceso con esa imagen. Voy a mostrar la mía y ya luego cada uno me va a hablar de la suya y yo les voy a dar como algunos tips de lo que pueden hacer al trabajar. Están viendo mi imagen, mi pantalla. Antes de continuar, voy a mostrarles, este es un video. Este video ya está grabado, nada más me falta editarlo. Y en este video muestro cómo se trabaja, o sea, cómo se generan los vectores utilizando una imagen de referencia dentro de Krita y dentro de Illustrator. Es decir, que ya nada más es terminar de editarlo esta noche y montarlo en la página y ya lo tienen como referencia. Este es el primero de una serie de videos en donde vamos a ir explorando cómo se usan fotografías para crear referencias de productos o cómo crear cosas con vectores y luego pasar esos vectores de nuevo a otra plataforma que trabaje con bitmaps para después integrarlo en un gran proyecto que tengo yo en mente con ustedes. Entonces, ese es el principio. Todos pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Deme un segundito, por favor, que tengo aquí problemas con el audio.
profe se fue. Mis disculpas a todos. Estaba a todo dar el volumen. Bueno, entonces la imagen que yo elegí es esta cámara. Lastimosamente no la tengo en real ya, eso se perdió hace mucho tiempo. Pero fue una cámara que le di yo a mi tío, no era mía, era de un tío mío. Y era de 8 milímetros, o sea, de cinta. Y él grababa sus videos y sus cosas con esa cámara, y para mí fue como el principio de ese ensueño de tener una visión diferente del mundo y poder guardarla o compartirla con otras personas. Eso me pareció fantástico. No era este modelo exacto, era de otra compañía, pero este es el más cercano que he encontrado. Entonces, esto es Krita. Los tutoriales que grabé están hechos tanto en Krita, que es gratis, o sea, cualquiera lo puede descargar, como en Illustrator. Para el que no tenga Illustrator pueda hacer esto en Krita. Entonces, esto es muy breve, no voy a entrar en detalle aquí porque el detalle ya está en este video donde se dice cómo. ¿Vale? Yo copié esta imagen dentro de mis capas. Krita tiene una particularidad, y es que las capas de bitmaps y las capas de vectores son diferentes. Es decir, yo no puedo crear en una capa de bitmap un vector, porque lo que estaría creando en realidad es un bitmap, no es un vector editable. Entonces, para poder crear un vector editable, tengo que decirle a Krita que necesito una capa de vector. Es algo muy parecido a lo que hace Photoshop, aunque Photoshop es un poco más difícil y no tan intuitivo. Pero entonces aquí tienes una capa de vectores y esta es una capa de bitmaps. La diferencia está en este iconito que ustedes ven aquí justo al lado de la capa. Entonces ya con esto saben que esto es una capa para vectores, con lo cual las herramientas que ustedes usan son modificables. Alguien está pidiendo ingreso. Listo, ya. Profe, ¿cuál es que es el icono que su merced nos estaba mostrando? Ya voy. En la capa tienes el icono de la visibilidad que prende y apaga la capa. Tienes un thumbnail o un icono pequeño que muestra qué contiene la capa. Y justo al lado, en tercero de izquierda a derecha, es un iconito pequeño que es como un cuadrado. Ese iconito cuadrado, si tiene cuadraditos alrededor, es porque es vectores. Y si tiene como una plumita dibujando, es porque es bitmaps. Entonces, de pronto aquí con internet y con esta resolución que tenemos de nuestro internet super hiper mega banda ancha, no alcanzan a notarlo, pero cuando ustedes tengan el software de Krita abierto lo van a ver enseguida. Y si usan un software diferente como Illustrator, pues no van a necesitar ese tipo de distinciones. ¿Y cómo uno hace para que aparezca o en vector o en bitmaps? Bien, ¿cómo se crea una capa? Aquí, esto crea capas. Y si tú le das clic aquí, o sea, si yo le doy clic, él simplemente crea una capa de bitmap normal. Pero si yo le doy clic al ladito, me aparece un listado que tiene diferentes tipos de capas. De agrupamiento, una clonación, vectores, de relleno, con filtros, etc. Entonces, lo que yo voy a escoger es una capa de vectores. Un vector layer. Pero a diferencia de otros programas de dibujo, los vectores se generan principalmente, obviamente generan capas por cada acción que haga, pero lo que hacen principalmente son grupos. Grupos no. de puntos. O sea, no, de hecho, para que se den cuenta una cosa que es particular de este software. Como este software está casi que completamente diseñado para ilustración de determinación final, que es para impresiones o para publicaciones de magazines, ese tipo de cosas. Tú estás creando un vector. Yo aquí creo un vector con esta herramienta. Pero en realidad esto no es un vector que tengo aquí, sino es un vector que automáticamente es convertido en un raster, es decir, en una imagen de bitmap. O sea que tengo vectores, pero lo que estoy editando es un bitmap. Eso es algo
extrañísimo. No sé por qué lo hicieron así. Por eso si nos acercamos a la capa, nos daremos cuenta que el bitmap tiene pixelación porque está siendo rasterizado todo el tiempo, a diferencia de Illustrator. Si abrimos Illustrator y creamos la misma línea, vamos a editarla. La edición es un poco diferente en Illustrator, ya llegaré a hablar de eso. Pero, por ejemplo, si yo llego aquí y me acerco, él nunca se pixela. ¿Sí ven? Porque todo el tiempo él es un vector y se guarda como un archivo de vectores. En cambio, dentro de Krita, él todo el tiempo es un archivo rasterizado, es un bitmap. Pero el editable es un editable de vectores. Entonces, es un poco contraintuitivo. Hay software que sí son completamente vectoriales, como GIMP, que sí puede trabajar completamente vectoriales. ¿Ustedes alcanzan a escuchar eso? ¿Sí? ¿No? No, profe, no, Ah, solamente bueno, usted. perfecto. O sea, pues como si fueran personas hablando de fondo. Como mi hija tiene ahí atrás el televisor a todo volumen, el control remoto le quitó las baterías y ahora nadie sabe cómo bajarle volumen al televisor. Total. Bueno, la pregunta es si es molesto o no para apagar el televisor. No, no se afane. No, profe, tranquilo. No, ni se escucha bien. Vale, listo. Muchísimas gracias para ustedes. Bueno, entonces, me estoy desviando del tema. Estas herramientas de vectores dentro de Krita, como ya les expliqué, en realidad no están generando un vector, sino que están generando un bitmap, un mapa de bit, pero las puedes editar como se edita cualquier vector. Entonces voy a usar estas herramientas para hacer un calcado de esta pieza, que es el primer paso de lo que vamos a hacer nosotros con las herramientas, con las fotografías que cada uno ha elegido. El primer paso es hacer un calcado en vectores para crear esta pieza en la forma que uno quiera y luego modificarla como uno quiera. Entonces, hay varias herramientas, mucha gente utiliza esta que es la herramienta para dibujo en plumilla, pero en plumilla, la plumilla acá en Krita es completamente vectorial y es mucho más como una herramienta de trazado para ilustración. Entonces no es el acabado que yo quiero. Lo que voy a usar son estas herramientas que están acá, sobre todo esta que crea polígonos cerrados, porque lo primero que hay que hacer es crear una silueta del objeto. Entonces, en Krita es bastante rápido este proceso, a diferencia de en Illustrator, ahorita lo verán que es un poco diferente. Yo voy a empezar creando líneas rectas. Clic. De aquí voy a saltar acá, porque la curva la voy a hacer después. Igual aquí, 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 aquí. Esta es la mitad del lente. Voy a saltar hasta la otra punta del lente porque la curva la voy a hacer después. Lente. Estoy simplificando. Y de verdad yo les aconsejo que simplifiquen las imágenes que ustedes hayan escogido, simplifíquenlas. Porque no es lo que vayamos a hacer, no va a necesitar un montón de detalle tampoco. Entonces, trabajen de forma simplificada, es lo mejor. Listo, ya tengo esto, que es como, vamos a Humberto Charri acaba de llegar, es como una silueta simplificada de mi objeto. Y ahora voy a mostrarles cómo hago yo para crearle las curvas. Aquí necesitamos curvas. Entonces, esta herramienta que está aquí modifica los puntos de vectores, de los vectores. Voy a empezar por acá. Hay una curva entre estos dos puntos. Me pongo en la mitad, jalo, o sea, estiro, y automáticamente, aquí está, él modifica la curva.
esa modificación de la curva me genera automáticamente estos puntos con estos trazos. Esos puntos con estos trazos son lo que yo les había comentado que se llama curva de Bézier. La curva de Bézier se define como una curva que tiene muy poquitos puntos y hay puntos por fuera de la curva que modifican la curva. Tengo un punto, otro punto. Me paro en la mitad, aparece como una manito, la tomo y enseguida él me genera. Entonces, si ven que hay unos puntos que están por fuera, esos puntos por fuera son los puntos de tensión que modifican y es como si tuvieses unos cordones o unos cauchos unidos a esa curva. Y con eso puedes crear la curva que tienes. Lo mismo pasa por aquí. Vamos a ir delineando mejor esto. Aquí también hice lo mismo. Listo. Por acá también. Aquí tengo una curvita. Profe, Otra curvita, dígame. pero en Photoshop se puede hacer eso con una herramienta que se llama lazo también, ¿cierto? No el lazo directamente. Hay un editor de vectores. Si quieres ahorita lo Lazo hago. mágico. No, el lazo mágico es para seleccionar. Él tiene una herramienta de edición de vectores, pero lo que hace ese vector es crearte un path, es decir, una capa de vector que puede ser usada para dibujo o para selección. Es un poco más complicado, pero también se puede hacer. Sí, también se puede hacer eso. Usa también este tipo de vectores. Aquí voy a cambiar el color como para que se vea un poquito más. Entonces, con eso nos damos cuenta, pues, que esta es la forma que se genera. Esa silueta es lo primero que uno crea, ¿sí? Porque eso me da el cuerpo completo de la cámara o del objeto que esté creando. Voy a quitarle, estos son relleno y línea, voy a quitarle el relleno para poder seguir trabajando con ella por dentro. Entonces, a partir de aquí ya uno crea como, uno comienza a pensar en qué piezas está hecha esta cámara. Por ejemplo, aquí tengo una pieza. Entonces, con estas piezas comienza uno como, bueno, voy a comenzar a crear el interior de mi imagen. Estoy simplificando, obviamente. Pero la idea es que se mantenga como se pueda entender la forma, pues, del objeto que estoy seleccionando. Listo. Voy a crear esta parte de los lentes, que es como la más compleja de todas, para que vean cómo se hace. Este lente que está aquí, pues bastante sencillo, es con la herramienta de círculo. Mucha gente se complica porque dice, bueno, ¿cómo hago el círculo si aquí adentro ya no lo puedo ver, no sé qué y tal? Una técnica muy sencilla para eso es trazar una imagen mental, un punto intermedio entre la altura y la anchura. Es decir, este es el ancho del lente, este es el alto del lente. Entre el alto y el ancho hay un punto imaginario. En ese punto imaginario comienzo a crear el círculo y luego lo extiendo y con eso ya tengo la forma del lente. ¿Sí ven? Pues así se puede crear fácilmente un lente. Ahora, ¿qué hago yo con esta parte que está aquí? Esta parte de aquí se puede hacer. Profe, repita la información del alto y del ancho. O sea, entendí el alto y el ancho, pero partió como de arriba. No vi de dónde partió el mouse. No sé si fue porque se quedó pegado. Dale, No sé. listo. Voy a acercarme un poquito. O sea, esta imagen está súper pixelada. Vamos a acercarnos un poquito.
Verán, cuando uno crea círculos y esos círculos son óvalos, un óvalo es básicamente un círculo en perspectiva. Entonces, esta perspectiva, ¿de dónde viene? Es la división que hay o el punto medio que hay entre el alto y el ancho. Entonces, si yo cojo el ancho Ok. y busco donde comienza, o sea, tengo el alto y busco donde comienza el ancho, a partir de ahí yo doy clic y luego arrastro hasta la otra punta y él automáticamente me había creado un círculo dentro de esas dos. Es como una técnica sencilla de poder medir dónde comienzan las figuras. Para esto que ustedes ven aquí, que es este medio lente, yo voy a crear una figura como esta. De pronto está muy ancha, vamos a hacerla más pequeña. Esta flecha que ustedes ven en Krita es para vectores, no es para bitmaps. No funciona para bitmaps. Entonces ya tengo, si ven que tengo la forma, aquí está la forma. Si yo copio y pego, puedo usar esa misma forma y ya tengo estas dos. Tengo esta media pedazo de acá. Si selecciono las dos, puedo hacer lo que se llama una operación booleana. No sé si recuerdan esto de operaciones booleanas en primaria, que es A más B, A menos B, A intersección B. Aquí se llaman operadores lógicos. Unir, intersectar, sustraer. Entonces voy a sustraer. Y él automáticamente a uno le quita el otro y me deja esta media luna. ¿Sí la ven? Entonces, a esta media luna, obviamente le puedo quitar le he quitado la parte de arriba, con otro cuadrado le puedo quitar la parte de abajo. Vamos a poner un poquito más arriba. Me pasé. Una vez más. A menos B. Logical Operations, Subtract. Y listo. Ya tengo. Y así poco a poco voy construyendo los segmentos que me hacen falta para ir creando toda la figura. Algo muy parecido a lo que ustedes van a ver en el tutorial. El tutorial ya lo tengo mucho más avanzado. Pues están todas las... El tutorial lo está haciendo con Krita, correcto. Con ambos, con Krita y con Illustrator. ¿En el mismo video o separado? En el mismo video. Que no puedo tener dos videos en la clase porque nada más me sube uno de los dos. O sea, nada más aparece uno de los dos y otro sería como un link, se vería como raro. Entonces lo metí todos los dos en una sola. Entonces, este es el proceso que se va a hacer con sus fotos. Voy a hacer esto mismo con Illustrator. Vamos a crear un documento nuevo. Illustrator es un poco más complejo a la hora de modificar la forma, pero pues el resultado final es el mismo. Incluso tiene herramientas más poderosas al momento de hacer... solo quedan 10 minutos. Vale. Entonces, de Krita, seleccionamos esto. Vamos a Illustrator, pegamos. Aquí tengo la capa, aquí tengo layers. Entonces puedo crear un nuevo layer, bloquear la capa y comenzar a trabajar en el layer de arriba. Y lo mismo. Aquí tenemos esta herramienta, que es la más utilizada aquí, que es la de
Una pregunta, ¿para qué es necesario bloquear la capa que queda abajo? Para que no la muevas sin darte cuenta, de pronto comienzas y la mueves sin querer. Entonces, para mí siempre si uso una referencia, yo la bloqueo para que si muevo, después de estar calcando, la muevo un poquitico y sigo calcando, no me doy cuenta y de pronto ya no casan las cosas. Entonces uno evita ese problema bloqueando la inferior. Ya. Entonces, lo mismo aquí. Estoy creando puntos, punto, 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 punto. Aquí voy a hacer un poco diferente. Yo nada más crearía estos dos puntos. Voy a crear un punto intermedio por la forma que tiene Illustrator de manejar los vectores. Miércoles, Laura Pérez llegó, pero me cogió con la herramienta. No puedo entrar ahora. Entonces, con la diferencia de acá de Illustrator, es que estoy creando un punto extra al momento de afrontar las curvas. Y cierro. Uno sabe que cierra cuando vas al principio y hay un puntico como una bolita. Esa bolita quiere decir que cierras el círculo. Vale. Ya he creado la forma. Esta es la forma. Voy a quitarle el relleno. No me gusta trabajar con relleno cuando estoy trabajando con siluetas. Y a partir de aquí entonces comienza uno a modificar las curvas. No es tan intuitivo como los otros. Alguna vez se los dije. Uno usa la flechita blanca. Estas flechitas de la punta se convierten, acá hay un handle, que convierte de puntos rectos a puntos suavizados. Entonces, aquí está el suavizado y se creó una curvita. Toco aquí hay un suavizado y se crea una curvita. Entonces, entre estas dos curvas, yo puedo jalar el vector e ir generando la curvita. Lo mismo pasa aquí. Recuerdan que yo creé este puntico intermedio lo pongo aquí y luego lo convierto a un suavizado. Hay algo especial aquí que me pasa todo el tiempo y es que Krita, si quiero acercarme o alejarme, simplemente hundo el botón del medio. Pero acá el botón del medio lo único que hace es subir y bajar esto. Entonces si quiero hacer zoom, tengo que hundir el alt. Entonces cuando estoy entre Krita y Illustrator, hacer zoom me es muy antiintuitivo. Aquí quiero un punto en la mitad. Entonces voy con el pen, me pongo en el punto donde lo quiero, él aparece una flechita más, lo agrego y ya lo puedo editar. Y una vez más lo convierto a suavizado. Lo mismo por aquí, convertimos esto en suavizado. Y luego estiro esa curva. Una forma fácil de pensar en estos punticos de Bezier es como pensar en que son hechos como de caucho, como si estuvieras jugando con caucho, y esos cauchitos son los que tú estiras para generar la forma. Es la forma como que tengo yo como de entender. Si quieres agregar puntos nuevos, profesor. No te entendí, profesor. Si quiere agregar puntos nuevos, ¿cómo los hace? Ah, ok. Cojo el mismo pen, la misma herramienta de dibujo y creo el punto. O sea, me voy sobre la línea y digo dónde quiero el punto. Aparece un más. Ese más dice que voy a agregar un punto ahí. Venimos por aquí. Vamos a... Mira que aquí va recto y la curva va acá. Entonces yo no necesito la curva aquí al final. Entonces, estiro y estiro y listo.
Y ahí está el perfil, la silueta. Y a partir de ahí empiezo a crear los objetos internos. Pasa lo mismo acá con la elipse. Recuerden, altura, anchura, punto intermedio. Y lo mismo pasa con estas, vamos a hacerlo por aquí. Con estas herramientas, estos booleanos. Creo que ahí. Estoy generando esta curvita que está acá. Un poquitico menos. Listo. Luego la curva que está aquí. Y luego entre estos dos los toco y hay una cosa que se llama Pathfinder. Ese Pathfinder lo que hace es tratar de lidiar con estas dos cosas. Está en Window. En Window tengo por acá Pathfinder. Como él encuentra caminos. Entonces puedo restarlos. Aquí lo resté y con esa resta me quedó esta forma. Con esta forma voy a hacer lo que hice con el otro, que es como restarle un cuadradito. Entonces, a esta forma le resto el cuadradito. Y lo mismo con el de abajo. Creo un cuadradito. El cuadradito me va a servir para restarle a la figura de abajo. Entonces, esto menos esto, restar. Y listo. Y ahí se van creando las piecitas internas, hasta que tienes el delineado de todo el objeto. Entonces, este proceso es el que van a hacer con la imagen que ustedes eligieron. Ya se va a acabar el tiempo. Nos reconectamos enseguida para que comiencen a mostrarme las imágenes que ustedes tienen y comenzamos a ver qué técnicas hay que utilizar o cómo se va a enfrentar ese problema de cómo generar esa imagen. ¿Listos? ¿Sí? ¿No? ¿Quizá? Sí. Listo, pues. Sí, pero ¿se la mandamos inmediatamente por WhatsApp? Cada uno de ustedes me va a ir mostrando y sí, me lo mandan todos por WhatsApp. Eso es como, la imagen es para ustedes y ustedes van a trabajar con ella. Yo lo que voy a ver es profe, Hay que cómo es empezar la a hora. trabajarlo ya. El próximo lunes es festivo, el de más arriba es festivo y el de más arriba es festivo. Así que no Dios. vamos a tener esta conversación así todos en grupo, pero me pueden hablar cuando ustedes quieran y yo apenas tenga el espacio en WhatsApp les contesto. Y va a ir habiendo en la página, aunque no estemos en clase, en la plataforma voy a ir subiendo los videos porque estos videos los grabé todos juntos. Así que yo voy O cortando. sea, tenemos 3 semanas donde no vamos a tener clase con usted. Presenciales. Pero este material va a estar montado en la plataforma. Si gustan, o sea, si quieren, podemos organizar durante la semana, como se hizo la vez pasada, una reunión donde estén todos y nos sentamos y hablando y me muestran el progreso. Porque el trabajo de esta Sí, unidad profe, creo que es es esto que estamos conveniente. haciendo. Claro, sí, no hay problema. Pero lo que no quiero es que Profe, piensen que no, vienen tres y- festivos, no va a haber clase. No, al contrario, esto es parte de ese proceso y va a haber un material con este proceso. Y se acabó. profe, y esta semana tenemos que enviarle ese trabajo, o sea, básicamente vectorizar el objeto que nosotros escojamos. Sí, exactamente. Pero El objeto este es el que primer paso. La vectorización es un primer paso. Ya a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar en otras cosas para ir generando el proceso completo.